¿Crees que Foster ha llegado donde está solo por ser buen arquitecto? A poco que lleves 1 o 2 años con tu estudio de arquitectura, te habrás encontrado unos cuantos obstáculos, retos y te habrás hecho numerosas preguntas que nada tienen que ver con la arquitectura. Este vídeo es una conversación a tres en la que nos adentramos en las tripas del estudio de arquitectura y abordamos cuestiones de equipo, de liderazgo, de ventas, pautas internas, de funcionamiento y síntomas que delatan que algo puede no estar funcionando bien en tu estudio. Para ello nos hemos juntado 3 arquitectos y nos metemos en abordar estos temas. Está Aitor Arteta, que tuvo su propio estudio de arquitectura y constructora y ahora se dedica a la consultoría para ayudar a arquitectos a hacer crecer su estudio. Está también Xavier Blesa, que es otro arquitecto que se ha especializado en Project Management y junto a sus socios dirige su propia empresa. Y luego estoy yo, Noelia Álvarez, que me dedico a ayudar a arquitectos a domar y a hacer crecer sus estudios. Espero que al menos alguna de las cosas que hablamos despierte alguna reflexión en ti o te haga darte cuenta de algo que igual podrías hacer mejor en tu estudio. Te dejo con el vídeo. Xavi, Aitor, los 3 hemos pasado por escuelas de arquitectura y entonces en general ahí nos forman para ser un arquitecto que tiene tu propio estudio y lo que luego nadie te cuenta es que para que eso pase tienes que montar el canal para conseguir clientes, un poco montar el negocio, el día a día del negocio, porque si no lo que haces es ir un poco en método reactivo, saltando a cosas que pasan y estás condenado a sobrevivir de la profesión, porque te encuentras con que tienes que definir unos honorarios, cerrar una venta, hacer frente a una organización interna, contabilidad, captar clientes, montar un equipo. Y entonces, ¿qué cambio de planteamiento o mentalidad creéis que debería tener un arquitecto que pretende vivir de su profesión frente a esa visión que nos dan en la universidad? Dale, Xavi, si quieres. No, no, tira, que tengo que pensar. Primer cambio de mentalidad es, para mí, no solo eres arquitecto, que es un rol técnico, pero en cuanto entres en el mundo laboral, normalmente tienes dos roles, empleado y empresario. Si vas a trabajar para otro, vas a seguir siendo empleado y el riesgo de negocio se lo delegas a otro. Pero si te tienes que poner tú a llevar el carro, además del perfil de arquitecto, tienes que tener un rol de empresario. Y eso implica saber 14 cosas más que la escuela no te prepara. Todas las cosas que has dicho. Incluyendo liderar personas, comunicar y vender. Y Importante. Sí, empujar. para mí también va por ahí. Es como ya no eres solo arquitecto, o para poder ser arquitecto, para poder desarrollar esa parte técnica que te han enseñado, al final tienes que dedicar un tiempo y tener unos conocimientos, aplicar unas cosas ponerse el gorro de empresario, de negocio y definir cómo vas a ir haciendo eso y crear unas pautas para tu semana, día, mes, una serie de cosas. Y si no tienes esa madera, es mejor contratar a alguien que tenga la madera de CEO, de empresario, y le dejas al otro que haga el papel de CEO. Aunque no sea arquitecto y lidera un estudio de arquitectura, eh, hay muchos directores ejecutivos que Es lideran. exactamente lo que pasa en Valla, en Valle Roig. Pasa Exacto. exactamente eso. Albert Gil es el CEO, pero digamos, no es la cabeza visible ni es la firma. Me El CEO es Claro, parece es que empresario. tiene una parte para mí interesante que es que muchas veces diría que la causa de que un arquitecto no coja el rol de empresario y un poco sufra de su profesión es que no puede desconocerlo, pero también que no le gusta, que lo que quiere es estar proyectando y haciendo esa parte más técnica. Entonces, el hecho de tener otra figura que asuma ese rol de CEO, de director del negocio, pues una solución para muchos arquitectos. Una broma que suelo hacer a los arquitectos con los que trato de ayudar es, te voy a quitar la silla, te voy a quitar el ratón, te voy a quitar el teclado y el bolígrafo.
y tienes que hacer lo que tienes que hacer sin nada, sin sentarte, sin móvil. Bueno, te dejo el móvil, lo tienes que llamar, pero sin ratón y sin teclado. Una pantalla por si quieres ver cosas. Y te das cuenta que al final el rol del CEO es más hablar, comunicar, liderar, organizar y vender. Y si Total. ya hace todo eso, me parece bastante. O sea, luego debería incluso ir delegando ciertas tareas para que solo haga una sola cosa, que sea comunicar y liderar. Ya está. Es que yo creo que lo que hay es como un desenfoque es decir, en el momento que pretendemos ejercer la profesión, hay como un desenfoque. Si tú te olvidas de la mística de la profesión, que está guay, que no, yo no la voy a destruir yo, pero ahora olvidémonos de eso y imaginemos que tenemos que vender garbanzos y que queremos hacer una empresa de vender garbanzos y que lo queremos petar mundialmente vendiendo garbanzos. A nadie se le ocurre abrir una tienda de garbanzos y ponerse a vender garbanzos, ¿no? Quiero decir, eh, todo el mundo pensaría, vale, hostia, tengo que vender garbanzos, pero ¿cómo lo hago? ¿Y a quién le vendo garbanzos? ¿Y por qué me van a comprar garbanzos a mí y no a otro? Y creo que es que cualquiera se plantearía esas preguntas si tuviera que vender garbanzos o bolígrafos. En cambio, tenemos que vender arquitectura, no sé por qué no nos hacemos esas preguntas, cuando es de cajón, ¿no? Ya. No, yo es que quiero llegar a ser Foster. Fantástico, sí, súper guay. Pero tienes que pensar lo que las habilidades que necesitas tener para llegar a ser Foster. Y Foster ahora ya no, pero hace 20 años estoy seguro que se pasaba el día gestionando a la gente de su despacho y liderando los proyectos y vendiendo los proyectos. Porque si llegas a ese nivel es porque eres muy bueno vendiendo. Si no, no llegas. El otro símil que ponía era, uno es como, siempre uso como un ejemplo de la cancha de fútbol, ¿no? Tú tienes el delantero, que es el que mete goles, que es como el que vende y el que trae clientes, pero luego tienes en el centro del campo a alguien que te organiza el equipo, que en realidad no está metiendo goles, puede meter algún gol, pero está más en segunda línea, tranquilito y ordenando, que en el Barça era el Xavi, el Ujú. que estaba en el centro y estaba de reserva atrás, a ver si cuando estaba en la banda izquierda estaba saturada, pásame la pelota y le pasa al otro lado. Que es el que te organiza el equipo, el COO sería. Eh, si tienes que estar metiendo goles y luego volviendo atrás y defender, no te da la vida. Entonces, tienes que entender cuál es tu rol y buscarte a un compañero que haga el otro rol y empezar a juntarse con gente que te complementa en tus actividades. Eh, todos queremos tener nuestro propio estudio de arquitectura, pero no puedes hacerlo tú todo solo, todo lo que hay que hacer. Es imposible. Entonces, lo ideal es No, no, buscarse. no si quieres llegar a unas determinadas cotas. Claro, es que esto Correcto, depende de Si quieres vivir de dónde. hacer un proyecto al año o dos y claro. diseñar hasta el último tornillo, fetén. Pero si Claro, es que el pretendes llegar punto a otros si, niveles, si quieres tener un estudio pequeño o un equipo de una o dos personas, pues al final eres tú que vas a tener que asumir muchos roles, que te vas a tener que las fragmentar. preguntas las preguntas son las mismas igualmente, ¿eh? Sí, 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 Lo que varían son pero los medios, pero las preguntas son claro, las mismas. lo que no está repartido en varias personas, pero eres tú que tienes que fragmentar tu tiempo y tu energía para abarcar todos los campos. Pero vas a tener que ocuparte de las mismas cosas. Y te Sí. vas a tener que hacer las mismas preguntas. ¿Cómo quiero vender esto que hago? ¿Qué gente necesito para hacer esto que hago? ¿Por qué canales voy a vender esto que hago? Las preguntas al final son las mismas, ¿eh? Sí, Lo sí, sí, único es tal que cual. tus medios quizás sean diferentes y en lugar de necesitar 50 personas, pues con que contrates dos igual tiras, pero Mm. Y posiblemente en un equipo tan pequeño también te salga más caro producir porque es más artesano y por lo tanto tu precio de venta va a ser más alto y vas a tener que venderlo como algo exclusivo. Cuando el cliente igual dice, oye, el equipo de al lado que tiene 15 personas y es más barato que tú, chico, no sé, el riesgo de hacerlo tú todo solo, tienes tu parte de lo controlo, pero
hasta qué punto. Ujú. Bueno, para mí es más también es que tú empiezas solo, ponte el estudio solo. Más bien la pregunta es como, o lo a definir es en qué momento saltas a tener un equipo si estás atrapado, si no te lo permite económicamente, financieramente, no tienes esa capacidad. Como llegas, hay un momento en que tú tienes que hacer esos distintos roles y ahí es como para llegar a dar el salto, para mí una de las primeras cosas que tienes que hacer es preocuparte en vender, porque si no te vas a conformar con clientes que te lleguen referidos, que sean proyectos más pequeños, que no sean proyectos que son los que tú quieres ir a buscar, que te pueden dar más margen. A lo mejor te llega alguno que sí, que lo consigues, pues lo que sea, por tu red de contactos o lo que sea. Pero, pero que ahí ya, aunque empieces tú solo, el rol de ir a vender para pasar al siguiente nivel o para vivir tú mejor y tener más margen, lo tienes que hacer. Habéis leído a Taleb? Sí, Mm, ¿Habéis leído Antifrágil? sí, sí. Si no vendes, si no vendes, tu posición es de fragilidad absoluta. O sea, literal. que es que aunque tú quieras ser un atelier diseñando hasta el último tornillo, que está súper guay, es un modelo de negocio válido como cualquier otro, ¿eh? Pero incluso ellos tienen que vender. Es que si Para mí no. tiene De otra hecho, de hecho, son los que más importancia. deberían vender, porque ese tipo de despacho se basan en tener dos clientes o tres clientes. Por lo tanto, si pierdes un cliente porque se ha roto una pierna y no puede durante 6 meses está impedido, pues has perdido un tercio de tu facturación. Sí, esa es la parte más delicada. O sea, para mí tienes que vender para tener lista de espera. Por eso. Porque si cae uno, tienes ese margen. Si no, si te cae uno, el impacto es muy fuerte en tu negocio. O sea, te penaliza mucho la, la subsistencia incluso. Y iba a decir otra cosa con esto que has dicho de tal. Ah, para mí, la otra importancia de vender que para mí es una de las primeras tareas, una de las primeras prioridades que deberías enfocar tu negocio, más que en lo que suele pasar de hacer la web, tarjetas de visita o cosas así. Es como vende, ponte a vender y consigue clientes y uno tras otro. Y es que además cuando montas tu estudio, ahí suele haber, yo lo que me encuentro, y lo que creo que nos pasa a todos, que lo haces porque quieres tener un poco tus propias reglas y tu independencia. Mm, Y si no te las estás buscando y estás dejando que las cosas pasen como consecuencia de proyectos que me llegan o referidos o tal, ya estás yendo un poco en contradirección de lo que querías, porque entonces ya no estás creando tu mundo, las reglas a tu manera, sino vas yendo al arrastre y te puede llevar por desvíos y por otra dirección. Entonces, para mí esa es otra de las cosas que te hace antifrágil, digamos, ser independiente y buscarte la vida. Pero no ahora estaba apuntando, no es vender suena súper guay, ¿eh? Pero ¿qué vendes? Porque no es tan fácil. Cuando os explicaba lo que descubrimos, esas fases iniciales de arquitectura de valor en los proyectos y tal y cual, lo que nos dimos cuenta es que teníamos una cosa que podíamos paquetizar y vender. Es lo que nos dimos cuenta. El resto, ¿qué vendes? Quiero decir, si, saliéndote de los lugares comunes, ¿eh? Uy, te hacemos el proyecto más eficaz. Vale, fantástico. No va a ¿A qué haber vendes ninguna como oficina. mensaje? ¿Te No, no, refieres? que vendes como servicio, que ¿cuál es puedes la oferta? ¿Cuál paquetizar. es la oferta? Claro, que tienes algo que ofrecer muy concreto, porque si no, ¿qué ofreces? No, No, claro, es que tienes que mi definir qué empresa, ofreces. mi empresa de O sea, arquitectura, pero que no todo el mundo tiene eso, claro. No es fácil no, encontrarlo, ¿eh? claro, este es el primer paso. Tienes que saber qué vendes y a quién se lo vendes, porque si no, es que es imposible hacia dónde disparas. O sea, no Y disparas como hacia ningún lado. y como arquitecto, ¿qué vendes? Muchos compañeros, ¿qué venden? O nosotros mismos, ¿qué vendemos, Quiero decir, que no es fácil encontrarlo. No, es que, claro, bueno, no sé exactamente a qué te refieres, si al proyecto de arquitectura o al mensaje de venta, digamos, a lo No, no, el que... mensaje de venta. El proyecto de Claro, esa es la arquitectura son parte los más resultados. difícil. Ya, Esa es la tú parte puedes más hacer difícil de todo, definir. pero como lo empaquetas, le pones el lazo y dices, este valor es superior al precio que vas a pagar. Por lo tanto, me lo compran. Entender esa relación.
puedo hacer todo esto, pero te hago esto con este valor a este precio. No, claro, eso tiene mucho trabajo detrás. A mí en varias fases fue 100%, un 100%, proceso y mucho estudio de cosas y reflexiones. 100%, 100%. Y que yo tengo el convencimiento que tampoco no todo el mundo puede hacerlo. No, o sea, de la nada, o sea, sin tener una serie de conocimientos, pero no puedo hacerlo, quieres decir saber definirlo, o sea, para mí es una cosa que Que cuesta no todo hacer. el mundo Pues, tiene algo que ofrecer, que fácilmente algo diferencial que ofrecer que te puedan comprar. Es lo que quiero decir. bueno, yo creo que tienes que buscarlo y definirlo. O sea, que Sí, no... Claro, ¿qué pasa? Que normalmente pensamos, y además cuando estudiamos en la carrera, es como ahora haces un proyecto en un museo, mañana haces una casa, pasa un rascacielos, tal, y dices, pues yo puedo hacer de todo tipo de proyectos. Entonces al final es como todo el mundo hace de todo. Y yo creo que ahí ya empieza la primera confusión, porque es como, o sea, sí, puedes hacer de todo, pero tienes dos hándicaps. Primero, cada vez que haces un proyecto diferente, tienes que estudiar el programa, cómo funciona ese proyecto y demás, con lo cual es un trabajazo cada vez, será muy estimulante, pero a nivel de rentabilidad, incluso de permisos, de burocracia, tal, es, va a ser poco rentable. Y luego, no, de cara a cómo venderlo, a cómo te identifica el mercado, te lo estás poniendo muy difícil, porque estás siendo comparable con todos y no te están identificando por nada, estás siendo demasiado generalista. Entonces nadie se siente aludido ni atraído, digamos, por ti. Entonces, pues claro, todo eso es un paso previo, sí, hay que vender, pero antes de vender hay que saber eso, qué vendes y tienes que hacerte un trabajazo antes. Para eso estamos, ¿no? O Claro. Hombre, a mí es lo que sea, más trabajo me pero lleva, ¿eh? claro, y con la lógica de antes de que tienes un delantero y tienes un central, un Xavi, también hay un entrenador en el lateral que no entra en cancha. El entrenador está en el banquillo sin tocar el campo, ni toca el balón, pero desde fuera dirige, ordena y lidera. O sea, hace falta esos perfiles también, que desde fuera alguien, oye, yo solo no sé jugar este partido. Necesito a alguien en la banda ayudándome y guiándome por donde tengo que ir. Y un pequeño, mediano o gran estudio, todos tienen asesores y gente que les ayuda, tema financiero, tema de contrataciones, tema de liderazgo, tema de comunicación, tema de inteligencia emocional, o sea, que no tienen nada que ver con la parte técnica ni de arquitectura. Eh, y el pequeño debería empezar a asimilar también, oye, yo no soy Superman, soy pequeñito, tengo recursos limitados, pero no por ello no tengo que tener aunque sea un consejo de alguien que me pueda orientar o guiar. Hmm. Y estar abierto a que la gente te pueda ayudar. Ojo, la ayuda cuesta dinero, pero el otro día en una frase le decía, tú puedes mejorar o puedes avanzar pagando con tiempo o con dinero. El dinero no es tuyo, es el dinero que estás utilizando en la empresa, es un recurso de la empresa, es dinero de la empresa. Pero el tiempo es tuyo, personal. Entonces, ¿qué es más caro, tu tiempo personal o el dinero en la empresa? Bueno, ya no Entonces, solo eso, tu tiempo nunca lo vas a recuperar. El dinero luego lo puedes incrementar, es el o dinero de va y la viene. empresa, claro, no es tuyo. La empresa se cierra y se cierra con el dinero que tiene o no tiene. Y si sale bien o mal, pues es de la empresa. Y a mí me queda al final. Pero tu tiempo se va. Chao. Ese tiempo que tú lo has dedicado a experimentar, a buscarte la vida, a aprender y a dar 7 vueltas para llegar al mismo sitio, podrías habértelo ahorrado. Pagando, obviamente, luego tienes que encontrar la matemática. Que para pagar esto, ¿de dónde saco dinero? Pues tengo que generar antes. ¿Cómo genero un poco de dinero? Pues pregunto a alguien que sabe cómo hacer dinero. Para mí hay una cosa, enlazando con lo que has dicho del entrenador, que es como, vale, cómo es como ser consciente de que esa figura, ya no de que esa figura puede existir, sino de que ese tipo de decisiones hay que tomarlas, implica que
te pares o de algún modo tengas alguna pauta para tomar esas decisiones en tu negocio, que sepas que no vas arrastrado por el negocio a trompicones, sino que eres tú que tienes que tomar las decisiones y para eso analizar y, y decidir cosas y a partir de ahí tomar acción. Vosotros que habéis tenido estudios de arquitectura propios o que los habéis liderado, no sé si podéis decir o cómo lo veis, si seguíais alguna pauta de como una vez al año nos paramos a analizar, una vez al mes, una vez al trimestre, analizamos todo esto o vamos viendo si esto se desvía o cada semana sacamos métricas, no sé, algún patrón, alguna estructura o qué hacíais o qué creéis que se debería, bueno, qué creéis que se debería hacer, ya no sé. Yo analizo permanentemente. Bueno, eso. No, de verdad, es muy obsesivo, pero es un poco obsesivo, pero yo miro horas permanentemente, miro la cuenta bancaria permanentemente, miro ratio de horas en los proyectos permanentemente, pero lo haces igual que comes, ¿eh? No es que no te sientas en la mesa y dices, voy a analizar, no. Lo haces como parte Del día a día. del día a Natural día. del proceso, sí. Sí, sí, para mí es como una forma natural. No. Y luego hay una parada más gorda de, oye, vale, o sea, porque una cosa es mirar las métricas y decir, ostras, nos estamos desviando y me desvío aquí, un momento, vamos a pararnos a ver qué estamos haciendo mal A o qué nivel tenemos que equipo. cambiar. Sí, A nivel de equipo o a nivel de empresa, porque a nivel de equipo es permanente. Para mí es permanente. A nivel de o empresa, a nivel de estrategia de empresa, digamos. pero por ejemplo, ¿te refieres a nivel de facturación o a nivel de proyectos? No, a nivel de todo. A nivel de proyectos, para mí es Nos permanente. enfocamos en este producto, en este no sé qué, en este, yo qué sé, decisiones estratégicas. Si seguíais alguna pauta o esto. Yo seguramente no soy un ejemplo. Aitor es un ejemplo del que todo el mundo podrá aprender más, porque para mí tiene una componente obsesiva. Vale, lo tuyo es En el cada sentido, día. sí, te lo pueden decir mis socios, ¿eh? Para mí es algo que es permanente, es decir, la web tiene respuesta o no tiene respuesta, mm, todo, pero tampoco no tiene que sonar raro, es como es como abrir el correo y responder. Hmm, No es, vale. para mí forma parte del día a día. Y entonces sí, ahora en esta parte del año, sí que miras métricas más grandes. Miras productividad, miras facturación, planificas para el año que viene, eh, estimas un crecimiento, porque todo esto es un poco estimativo, pero el resto Hmm. para mí es que no es ni trimestral, ¿eh? Para mí el seguimiento de los proyectos es permanente, el seguimiento de estado de entrega de los entregables de los proyectos para mí es del día a día. Bueno, vale, el proyecto, bueno, sí, el proyecto que estás desarrollando, el proyecto de arquitectura, ¿te refieres? ¿O de No, esto? pero me Esto refiero a sí. todo. Me refiero, por ejemplo, yo sé perfectamente cuántas propuestas de honorarios hemos presentado y qué ratio de aceptación tienen. Vale. Pero porque me sale a mí de manera natural mirarlo Hmm. permanentemente. No es como que, venga, Junta General y vamos a analizar estas cosas. No, para mí es permanente. Pero por eso digo que seguramente no soy un buen ejemplo, porque no puedes replicar algo así, no puedes decirle a alguien que sea así. Por lo tanto, Ya. si se lo tienes que explicar a alguien, le tendrás que decir, te tienes que sentar una vez cada 15 días, Hmm. que a mí 15 días me suena una eternidad, ¿eh? Pero digo, cada 15 días te tendrás que sentar y ver si, yo qué sé, qué conclusiones sacas de las 3 propuestas de honorarios que te han rechazado o de las 5 que te han aceptado. O si te estás dedicando al proyecto lo que pensabas que te ibas a dedicar, porque el margen que le habías puesto a cada hora trabajada se te está hundiendo. Yo qué sé. Hmm. Eso, si no te sale de hacerlo, lo tienes que estructurar y hacerlo cada 2 semanas, cada mes. No sé. Sí, Como a para mí mí me hay sale como, innato, no sé claro, qué frecuencia es no sé qué frecuencia es la correcta. para mí hay ciertas cosas que son semanales, otras trimestrales y otras más anuales, digamos. ¿Cómo lo separas?
Bueno, un poco las métricas de ir viendo, vale, reuniones, conversión, no sé, ciertas acciones que tengo pautadas, que es más, acciones que estás haciendo en la semana, ir viendo qué resultado da, pues esas son semanales. E incluso reservar un tiempo de simplemente pensar y escribir, oye, ¿cómo va esto? ¿Qué tal? Luego también funciono con planes trimestrales, entonces en ese trimestre me he marcado hacer ciertas acciones, entonces semanalmente voy viendo si avanzo en esa dirección, si estoy avanzando para cumplir esas acciones y que a los 3 meses se cumplan. Entonces a los 3 meses haces la parada más gorda de, vale, todo esto lo he puesto en marcha, ¿dónde estoy ahora? ¿Cuál serían otras 3 acciones para otro trimestre? Y en el año, otra pauta más gorda de, vale, pues este año ha ido así, reflexiones del año, hacia dónde se enfoca el siguiente año. O, es un poco eso. A mí me encantaría ser así de sistemático, pero lo mío es un poco chungo. A mí me pasa igual, soy igual de obsesivo. eh, y luego está la teoría que nos encantaría poder aplicarla y la práctica. Y en la práctica lo que nos pasaba era que había tantas cosas que había que hacer para ayer que tienes el foco en hay que hacerlo para, o sea, tengo que entregarlo ya, tengo que sacarlo ya, voy tarde o me he desviado en un tema. Y entonces no todo el equipo estaba eh, orientado, o sea, obviamente nosotros siempre que planificamos y lideramos esa estrategia, lo tenemos más internalizado, Internalizado. pero el que está en producción está tan metido en su proyecto que cuando tiene que sacar la mente de algo estructurado a algo más intangible para otra persona, porque tiene que pensar a 3 meses, la métrica, odia la métrica, el arquitecto odia la métrica, generalmente. No me andes midiendo, yo soy un artista, yo soy un creativo, la creatividad no se mide. Eh, entonces no era tan fácil programar una reunión a 3 meses, orden del día, vamos a hablar, vamos a medir. Entonces eso al final recaía en nuestra obsesividad de estar midiendo cada viernes el banco, cada fin de mes lo mismo, el banco y las cuentas y las facturas y cliente que no ha pagado, y todo eso era semanal. Pero eso que los que lo lideramos. Claro, pero yo creo, ahí has dicho una cosa, para mí igual en ciertas reuniones o para tomar ciertas decisiones no tiene que estar todo el mundo, o sea, no tiene que estar el que produce, sino el que lidera o los que lideran Sí, y toman decisiones. pero cuando el equipo es pequeño, menos de 10, sí, la junta la puedes hacer entre dos, tres personas, la de estratégica anual, pero para las decisiones ya tienes que comunicarla hacia abajo y tienes que tener esa reunión con el equipo, que son 6, 7 personas, 8, no es mucho. Estoy muy de acuerdo. Y ahí es en ese salto de esos 2, 3 a los 8, ahí es donde se rompe el flow. Porque lo que necesitas, las habilidades que necesitas empiezan a ser otras. Sí. Y, por ejemplo, yo hacía de financiero, hacía de marketing, o sea, yo tenía 4 roles para poder descargar el resto. De todas, yo hacía todas menos producción, yo no hacía producción. Ni siquiera tenía el AutoCAD instalado. Eh, para no hacerlo, queriendo, porque si no me metía yo a hacerlo. Yo ya no quería hacerlo. Tenía el Google Drive para ver las carpetas y guardar documentos, etcétera. Pero yo me encargaba de financiero y de vender, eh, entre otras cosas. Me hubiera encantado tener un financiero, me hubiera encantado tener una persona de marketing y haber delegado y haber tenido una reunión mensual con una persona de marketing en el equipo para, oye, llévate tú el marketing. Yo puedo coordinarlo contigo, pero eh, no tenía gente especializada en el equipo como para que esa reunión mensual o trimestral tuviera sentido. Porque al final las Bueno, reuniones eran ojo, más técnicas. que yo lo hago conmigo misma cada semana, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero tengo mi guión y claro, claro, yo No, conmigo pero yo es entiendo, marcar la pauta, es tener el patrón pero precisamente para que no pase eso que decías al principio de estás tan metido en hacer el proyecto y una urgencia, no sé qué, que te enfocas en eso. Entonces, tener un patrón que te estructure es como, mira, pase lo que pase, yo voy a hacer esto porque es lo que me toca. Entonces me saca de ahí obligatoriamente y miro desde fuera, ¿no? pero Tenías, que sí. yo estoy de acuerdo con lo que dice Aitor y más o menos todo eso, con un equipo de 20 y pico personas, que es lo máximo que yo he llevado, tampoco cambia, no cambia tanto si sabes lo que estás haciendo, pero que el estar encima del banco, el estar encima de la conversión, el estar encima de la respuesta a los honorarios, el estar encima de la performance del equipo, es semanal. Es que si no, las cosas se te Claro empiezan que a eso es, desmadrar. o sea, para mí el equipo sí tiene que haber una reunión semanal de equipo. No, no, y De, aunque no haya una reunión de equipo, tu seguimiento interno como líder de proyectos, ¿vale? bueno, sí, al final Ya eso. sea con producción o ya sea con quien dirige producción, tiene que ser permanente. Es por eso que las estructuras, es por eso que las estructuras van creciendo, porque el reporting tiene que ser, es más o menos permanente, porque el que toma decisiones necesita esa información. Y luego ya depende de cada uno de su estilo y cómo lo hace. A mí me gusta sentarme al lado de la persona que lo está haciendo y que me explique las decisiones que ha tomado y yo de ahí ya no necesito que me diga, estoy al 80% de ejecución, no, no lo necesito, me siento y veo lo que está resolviendo y ya sé en qué punto estamos. Y ya sé si hay que apretar o no o te puedes relajar. Y luego tú eso lo puedes convertir en datos, pero o no. ¿Cuántos managers tenéis en el equipo, Xavi? Manager, defino manager. Persona liberada de producción o casi totalmente liberado y que se dedicaba más a organizar y a liderar equipos. Cuando, cuando yo, cuando yo gestionaba un equipo largo, grande, Sí, nadie. ya, Él. Como mucho yo, ya. como mucho. No, 25, yo lo máximo que he llevado son 25 personas y no da para tener ese middle management todavía. Tengo la sensación. Con 25 personas necesitas un back office, eso está claro. Necesitas gente detrás, está clarísimo, ¿eh? Necesitas lo que no es arquitectura. Necesitas todo lo que no es arquitectura, ¿vale? Pero no te da todavía para sostener, digamos, dos jefes de equipo o tres jefes de equipo que no abren el AutoCAD. Uno, Esa es mi experiencia. que no seas tú, Uno sí. Ese era yo, sí. claro. O sea, tú y otro más. No te da. No Ya, da. Mi experiencia, pero ya, ya. igual hay otros campos más rentables que sí que dan. No, no digo que no, ¿eh? Bueno, y Pero hay que decir, en tu experiencia estabas bastante estructurado, como todo el proceso del proyecto y no voy a decir estandarizado, pero sí que no ibais improvisando, digamos, había unos pasos, un proceso, que aún así, aún habiendo eso, que muchas veces no hay eso y se improvisa el proyecto y cada vez se sigue un camino diferente y ahora este cliente quiere esta manera y lo hacemos así y ahora la otra, que esto para mí es otro ir en contradirección, o sea, es complicarte la vida y ir en contra de que tú marques las reglas y crees tu estudio. Si aún teniendo eso no te daba, imagínate Ya. cuando no tienes eso, el pitote que se monta y no te da para nada. bueno, igual, a ver, igual sí te da y simplemente es que en mi experiencia no lo probé y igual me hubiese dado, no lo sé, ¿eh? Pero en mi experiencia en ese momento no nos daba. Estamos Ya. hablando de dar a nivel de rentabilidad, ¿eh? No entiendo. De Sí, a nivel de, que te deje, sí, haya una no persona extra y solo te deje margen. rentabilidad, sí, sí. Vale, Vamos, sí, para sí, aclarar. vamos a enfocarlo a. No, no da en muchas cosas, ¿eh? No solo no da en rentabilidad, no da En carga de trabajo. en- sí, en carga de trabajo, pero también no da en suficiente gente con esas habilidades. Mm, Ah, vale.
en encontrar ese es perfil. decir, en rentabilidad sí, en rentabilidad sí que da, porque es un coste que puedes asumir porque va a tu margen. Y asumes que ese margen vas a poder coger un proyecto más o dos proyectos más. Por lo tanto, equiparas el margen con ese plus de gestión que estás dando y de eficacia que esperas darle a la estructura de la oficina. Pero luego es muy difícil encontrar arquitectos que no quieran abrir el AutoCAD. Volvemos al punto inicial. Lo Es de decir, eso que encargarse de la parte dice, empresarial. por eso, bueno, pero no solo es decir, hay cosas que no son No, sí, sí, empresariales en sí, el esto ya sentido es que se entiende de... como empresarial, pero hay gente que, bueno, yo qué sé, suena un poco así, pero es decir, dedicar tiempo a pensar cómo motivas un equipo es, bueno, sí, vale, es empresarial, pero Sí, no es lo sí, que no es... mucha gente entendería por empresarial. Es como, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Sí, sí, para mí forma parte Liderazgo. empresarial, pero no es... Pero, bueno, para mí eso forma parte de la empresa, pero que no es marketing, ventas, tal, no, no es eso, pero Exacto. también Pero es el es una rol. parte fundamental en el momento que empiezas a tener gente. eh, Es una. obviar eso es complicado, obviar eso. Es decir, a ver, no sé cómo explicarlo. Si eres un maestro, eres un genio diseñando y puedes liderar, por ejemplo, como ejemplo, es decir, la gente quiere aprender de ti, pero es que esos en realidad son muy pocos. Entonces, hay muchos temas en el momento que empiezas, sí, seguramente en el momento que cruzas la frontera de los 10, necesitas unas skills que, bueno, que hay partes que Mm, son aprendidas y hay partes que son innatas. Cuando empiezas, eres más un generalista, empiezas tú solo y haces de todo, poquito, pero de todo. Metes dos, tres, cuatro y empiezas a. Los cuatro hacen de todo también, ¿vale? Pero empiezas a repartir un poco responsabilidades. Ese primero que metió a dos, tres más, posiblemente dentro de sus ingredientes de habilidades, uno de ellos, innato quizás, era el de liderar, porque ha liderado a tres para entrar en su idea de modelo de negocio de arquitectura y confiar en un loco que quiere montar un estudio de arquitectura. Luego, poco a poco, cuando vas creciendo, vas sustituyendo generalistas por especialistas. El especialista en el de marketing, el especialista de estructuras, el especialista de presupuestos, el especialista de obras o el de gestión. Y lo que quizás lo que decías cuando te falta es puro, un líder puro, es un gestor de equipos. Puro. Antes tiene ese ingrediente de liderazgo mezclado con otros atributos. Claro, tú quieres alguien que sea arquitecto, que sepa de presupuestos, que sepa de ventas, que sepa de 7 cosas y encima de liderar. Por eso cuesta tan poco, o sea, cuesta tanto encontrar ese perfil. Porque gente que lidera habrá, pero que sepa en la industria de la arquitectura, pues ya no tantos. Yo mm. siempre, es decir, hay dos, es decir, hay como dos, tres como red flags que yo tengo localizadas. Por ejemplo, la autoridad de un arquitecto cuando pone un pie en la obra, hay gente que la tiene y hay gente que no la tiene. Mm, total. Hay arquitectos que pueden estar en una reunión de obra con 20 personas haciéndole corrillo alrededor, exigiéndole respuestas, y hay gente que no puede hacer eso. Otra red flag, por ejemplo, que yo veo rápidamente es cuando estás en un proyecto, si tienes la capacidad de encontrar el problema. Estás en una reunión con tres planos encima de la mesa, sin mucho bla, 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 el que sabe, el que localiza el problema es el que sabe. No sé, son cosas un poco inmateriales, un poco etéreas de explicar, pero que forman parte Bueno, de ese componente de liderazgo, ¿eh? es que tú lo has dicho, la definición de autoridad. O sea, estás mostrando que conoces, que eres especialista en eso porque sabes detectar el problema y no te estás enredando con marear la perdiz, ni quedar bien con nadie, ni Es, distraer la conversación. Es que vamos. es un modelo de autoridad. No es el único, pero es un modelo de autoridad.
Es, digamos, una autoridad por especialista. Puede ser una autoridad porque tienes un modelo de gestión autoritario, nada en contra, a veces es necesario. Am, o puedes tener un modelo de autoridad porque eres una persona inspiradora. O sea, hay diferentes modelos de liderazgo en una empresa y a veces necesitas aplicar un poco de todo. Sí. Claro, es que Cuando eso te estás iba a a decir, 3 días para de mí una se entrega, mezclan, o sea, y para mí el hecho de que tú estés en la obra y consigas que te presten atención o esto, también es, no tienes por qué hacer a golpe, lo puedes hacer amablemente, quiero decir, no es, claro, no, es que hay arquitectos que simplemente consiguen que la gente le haga caso porque escuchan a los demás, no porque, claro, es decir, porque se ponen allí y dime, porque tú sabes más que yo de esto. Entonces, hay gente que simplemente gana autoridad simplemente porque sabe escuchar a gente. No hace falta, igual no eres el que más sabe de la obra, pero eres el que al que la gente se abre más o al que la gente le explica más cosas. Y lo mismo en una oficina, ¿eh? Pasa exactamente lo mismo. Pongo la obra porque es un caso un poco más extremo en el que puedes confrontarte con gente que es más diferente a ti, pero dentro de la oficina que tienes perfiles más parecidos a... pasa exactamente lo mismo. Tu modelo de autoridad puede ser... pero esto viene a colación de que tu modelo de autoridad no es solo el qué bueno que eres diseñando, que cuando empiezas a tener un... Cuando empiezas a llegar a determinados niveles, empiezas a necesitar determinadas habilidades que igual no vienen de serie, que igual las tienes que aprender, que igual te tienes que tal formar cual. en ellas. Jugando a lo que decías, Mm. los tipos de liderazgo, tienes por ejemplo, estaba anotando ahora, tienes el liderazgo, por ejemplo, de ventas, que es tú vas ante un cliente y lideras esa conversación y terminas ganándote la confianza del cliente y termina comprando. Ahí tienes una autoridad frente a ese cliente. Pero tu autoridad del cliente, luego en la oficina, en el despacho, no eres nadie. Porque por encima tuyo está el líder, el líder del equipo, que será el dueño del negocio, o el que pone la pasta, o el que se juega a su firma, o lo que sea. Luego tienes el líder de oficina, que es el técnico, el de los proyectos. Pero luego tienes el aparejador, que es el líder en cancha. Y claro, el líder de cancha, igual en la oficina no tiene liderazgo, pero lo tiene en cancha. Y lo mismo con el de oficina. En oficina no le discutas ningún plano. O los software o cómo se funciona el software de no sé qué. Entonces, claro, cada uno tiene esa autoridad en el área en el que la trabaja. Pero vital en esto, entender. O sea, no te toca, o sea, no por estar en la silla, te toca la autoridad. Es un trabajo constante. Y lo que no se sabe se aprende y se entrena. Y yo creo que todo este Mm. ejercicio es cómo se entrena la autoridad. No hay una escuela de autoridad. Y internamente Bueno, pero los sí que hay, equipos sí no que, sí que tienen. hay escuelas de comunicación, por ejemplo. Es un tipo de autoridad, la de comunicación. Eh, que, por ejemplo, luego tienes el project manager o el interno, que debería tener ese liderazgo interno de gestión de equipos. Que frente al cliente es la autoridad de ese tío cero. Pero internamente, claro, esa autoridad la puedes tener. ¿Quién te educa? ¿Quién te enseña en eso? ¿Qué empresa de arquitectura que conozcáis tiene esos procesos implementados? De voy a educar en liderazgo a mi equipo. No es todos los liderazgos Que igual. conozca A ninguna. Claro. Pero, Bueno, pero también voy hay a ir un empresas que paso sí que atrás. tienen, hay empresas que sí que tienen programas internos. Pero claro, estamos hablando de. Yo sé que Claro, de grandes Valle y Roche empresas. están empezando a hacer programas internos, pero bueno, a verlos ha ido. Lo que pasa que no al nivel al que nosotros estamos acostumbrados. Eso está claro. Claro, es que yo iba a ir un paso atrás porque al final gran parte de los estudios de arquitectura de España son 3, 4, 5 personas. No llegan tanto a este problema un poco que estamos hablando. No, a ver, la autoridad para mí importa en todo y para empezar en las ventas. Es lo que hace que cierres la venta más rápido, más fácil y a mejor precio. O sea que eso importa a todo el mundo. Pero pensando en estos estudios así más pequeños, es por ser más pequeños,
Bueno, hemos dicho un poco que no, que aunque seas una persona sola, tienes que asumir todos los roles de empresa, de marketing, de encargarte de otras cosas. La pregunta sería un poco, ¿cuál es la consecuencia o cuáles son los síntomas de que eso no lo estás haciendo? ¿Cómo lo pagas? Digamos, porque, por ejemplo, para mí, el hecho de que eh, pues eso, cojas cualquier proyecto, no estés decidiendo proyectos que no estás yendo tú a buscar al cliente, que vendas demasiado barato, también no estás yendo, primero puede ser que no seas consciente de tu rentabilidad, ni hagas tu análisis financiero, con lo cual ahí ya estás perdiendo una pata y por eso no sabes a qué precio tienes que vender, porque hay un precio mínimo que tienes que cumplir y el máximo, pues el máximo que puedas. Pero, ¿y cómo consigues vender a ese precio? Para mí también es consecuencia de no estar dedicando tiempo a todo y a lo que decíamos antes, la parte más difícil, definir tu mensaje de mercado para conectar con el cliente y ganarte la confianza. No sé, El precio que pagas, salud mental. también no tener tiempo, porque al final curras Ya. demasiadas horas y te quemas y notas que es mucho esfuerzo, mucha responsabilidad para lo que estás ganando. Y para mí también, pues es eso, no tener una estructura, no haber definido unas pautas y no estar dedicándote a eso, ser demasiado arquitecto en el fondo, más que empresario. Eh, El cómo te das cuenta que decías antes, y es que yo creo que la propia realidad es muy dura, ¿no? Quiero decir, que tampoco hay que ser un poco cafre, en el sentido de si has presentado 5 ofertas de horarios y no te han cogido ninguna, raro sería que no hicieses, que no meditases sobre ello. O si vas como loco trabajando 11 horas al día y no te da para que saques un margen de beneficio a final de año, sí, raro sería que no hicieses que no pensases sobre lo que está pasando, ¿no? Es decir, Ya, creo que la realidad te lleva, pero ahí puede pasar que tú te repito que ves lo digo, eso. repito que lo digo desde alguien un poco obsesivo, ¿eh? Quiero decir, que igual no es, igual sí que es normal que no te des cuenta de esto, ¿eh? Pero a mí me No, no, sorprende. yo creo que te das cuenta, pero lo que pasa es que miras al de al lado y dices, este es igual, es que el sector es así, entonces me lo como. Ya, pero si llegas a esa conclusión, entonces Cambia de ponte a sector. vender. Claro, O ¿no? sea, Entonces dices, no, pero es que, qué pero me hace el que vende encanta. garbanzos? ¿Qué hace el que vende garbanzos que le va bien? Y qué hago yo que no me va bien? Quiero decir que no sacar esas conclusiones me parece, yo creo que es de cajón. Otra cosa es que no tengas los instrumentos Para detectarlas, para para... corregirlo, para corregirlo. Que no sepas cómo, eso sí, eso lo entiendo perfectamente. Que no sepas cómo corregir eso y que necesites ayuda externa, 100% de acuerdo. Pero que no te des cuenta que hay cosas que no van bien, ¿no? lo, lo que creo es que antes hablabas, ¿no? El de 45 o 50 para abajo, no, para arriba, se ofende Ujú, cuando le sugieres alguna modificación de mejora. ujú. Intuyo que ese mismo perfil tiene ya asumido el precio de salud mental que paga, que dicen, mira, este es parte del juego. Y si hay que meter más horas, se mete más horas. O sea, es que estoy pensando en casi ciertos perfiles más boomer, voy a decir, de 50 todavía no llegaría, pero sí, Es que te has sí, acostumbrado, te has claro, adaptado, que es un porque problema del has ser visto a la humano que se generación adapte a anterior todo. que hace que tiene ese ciclo de trabaja más duro, mete más horas y más de esfuerzo, versus el de 30 a 40, que quizás viene de una nueva generación, de una nueva ola de reflexión y dice, bueno, a ver, voy a analizar esto. ¿Cómo que tengo que trabajar más? ¿Cómo que no gano dinero? ¿Cómo que...? Y yo creo que es esa nueva generación que se está planteando desde un punto de vista más de productividad y efectividad y el precio de salud mental que pago por jugar a esto de hacer ser arquitecto. No sé si lo veis igual o no. ¿Ti, Xavi, qué te Yo Para parece? mí no, ese salto existe. yo no. O- Yo en eso estoy en desacuerdo. ¿Cómo lo ves? Yo no sé cuándo trabajo y cuándo dejo de trabajar. No lo tengo claro. ¿Ok? Sí, pero Entonces, para mí aún así, he pensado mucho en esto, ¿eh? Lo digo y no he llegado a ninguna conclusión. Y mi conclusión es que no sé cuándo estoy trabajando y cuándo estoy dejando de trabajar.
Es decir, cuando estoy cocinando, por decir algo, ¿eh? Y me pongo un podcast, estoy trabajando, o simplemente estoy pensando en lo que os decía antes, ¿eh? Estoy pensando en qué rentabilidad me está dejando este proyecto, porque me estoy dedicando en fases iniciales más de lo que pensaba, tengo algo que corregir o sigo por la misma línea porque espero resultados. Y eso lo hago mientras estoy trabajando o no estoy trabajando. O cuando, hostia, se me ha ocurrido una idea y son las 11 de la noche, paro la tele y abro el portátil y tomo 4 notas y lo vuelvo a cerrar. ¿Estoy trabajando o no estoy trabajando? No lo tengo tan claro. Pero bueno, yo no lo veía por ahí. Para mí es el cambio de mentalidad, que sí que creo que más jóvenes piensan más con un ángulo más empresarial y más generaciones más mayores, más soy arquitecto, tengo que hacer arquitectura y ya pasarán, o sea, yo me centro en el proyecto y esto de la empresa no va conmigo. Yo no soy empresario, ¿no? A mí me ha pasado haciendo llamadas en frío que les diga, mira, hago esto, no te has equivocado, yo soy arquitecto, esto no es para empresas. Y eso con jóvenes, sin No, embargo, sí. Entonces con jóvenes esa mentalidad, no, o sea, ellos ya vienen más pensando, oye, ya sé que lo que tengo entre manos es un negocio, está muy bien la arquitectura, pero ya meto esta pata. Independientemente del tiempo que dediques o porque lo disfrutas, dediques más tiempo o tal. Para Déjame mí, hacer un inciso en eso, ¿no? ¿Qué valor le dais? ¿No creéis que si quieres hacer, es decir, en el momento en el que nos estamos poniendo en el escenario no del despacho de 2 personas, sino de ese despacho que quiere llegar a ser 50, ¿vale? ¿No bueno, creéis yo que hay un tampoco lo estoy margen de, viendo tan grande, ¿eh? no, bueno, pero fuera de la escala a la que estamos acostumbrados que decías antes de 2, 3 personas en un despacho? Ese arquitecto empresario que tiene la vocación de ser empresario y no como consecuencia, pero como una posible consecuencia, la de crecer, ¿no creéis que hay un margen de whatever it takes? ¿en qué Un margen sentido? de... En el sentido de whatever it takes. Si son las 8 de la noche, estamos grabando un podcast, so be it. Si hay que hacerlo, se hace. No hay una parte de eso. Es decir, si tú estás contento con tu despacho de 2 personas o 3, perfecto. A las 5 me voy para casa y juego al Call of Duty o lo que sea. Vale, pero a ese arquitecto, a ese compañero que quiere ser empresario y que realmente está diciendo, no, no, es que yo quiero crecer, es que quiero tener 50 personas, es que quiero abrir oficina en Dubái, es que quiero comprar un despachito en París, ¿sabes? Quiero hacer un merge con ese compañero que tiene esas ambiciones. Es otra raza. Pero me entiendes, ¿no? Hay un poco de whatever it takes. Hay un poco Bueno, de pero si para son mí las esto no 8 y... depende de si quieres crecer más o menos. Quiero decir, puede hacerlo también el que tiene 2 personas en su equipo y tiene en la cabeza un proyecto y disfruta y está dándole vueltas al proyecto. No depende de cuánto quieras crecer o esto. Sí, 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 por supuesto. Simplemente lo llevo por el camino más fácil, que es Vale. ese que quiere ir a tope, ¿sabes? Ese que... Sí, más de lo que tiene From, hoy. from 0 to 1. Em, pues Bueno, para mí, ese por sí que hay un ejemplo, poco bueno, son las 8 y estamos grabando un podcast. para mí porque hay una parte de me gusta mi trabajo, pero eso no quita que yo, aunque me guste mi trabajo y lo hiciera todos los días, me fuerce a tener descansos y me cueste conseguirlos, pero que al menos un día a la semana diga a tomar por culo, porque si no, no... También me saturo y no veo otras cosas y luego cuando sales y vuelves a entrar, o te pegas un viaje de 2 o 3 días y vuelves y dices, joder, todo lo que me parecía grave o que era un problemón ya no lo es porque Eso lo he puesto en perspectiva. ese autoconocimiento es un tema fundamental. Es decir, también hay una parte tuya de saber cuándo tienes que parar. Claro, lo difícil, claro, pero sí, a mí me ha costado llegar a ello. Pero, y aparte de eso, lo tengo que forzar por calendario, digamos, porque si no, no pararía. Y esto oía
no sé, en un vídeo José Elías decía, ¿cómo que no puedo trabajar el fin de semana? Yo disfruto de mi trabajo, pues claro que he trabajado. Sí, yo lo tengo en la cabeza. El que no le guste su trabajo, pues oye, pues lo siento por él. Entiendo que el fin de semana no quiera saber nada de ello. Y no hay que ser un poco, no hay que ser un poco José Elías para llegar a donde ha llegado José Elías. No, Sí, seguramente sí. O sea, para mí, para llegar a sitios así tienes que ser un poco obsesivo y estar muy con la cabeza en eso. Y lo pagas por otro lado, ¿eh? También. qué Es que difícil, es tan ¿no? variable, A ver, yo soy igual que el tipo que has definido, igual que tú, Xavi, igual que Noé. Estamos aquí los tres. Eh, y a mí me gusta trabajar con ese perfil. Eh, porque nos entendemos. Porque sin hablarnos ya sabemos que el fin de semana puedes mandar un WhatsApp y te va a responder. O, o a las 8 de la tarde todavía sabes que está activo. Yo me siento siempre más cómodo colaborando y trabajando con esa gente. Aún así, entiendo que la nueva generación diga 6 de la tarde, 6 y 2 ya no existo. Lo entiendo y es parte de lo que nos va a tocar jugar. Ahora, más cómodo con nuestra raza. Pero Ah, para mí también hay una cosa diferente ahí, porque entiendo que lo de las 6 de la tarde lo dices si tienes un equipo contratado, ¿no? O lo dices para uno propio, porque para mí no es lo mismo estar en tu proyecto, que tú tomas las decisiones y que tú tienes todo el peso y que tú lo estás construyendo a tu manera, que ser parte de la de otro, sobre todo si no te Es sientes que involucrado en la de otro, que esta es otra ahí, cosa. ahí está el tema. Claro, esto es lo difícil. A mí cuando yo he enviado, que esto es un poco todo, un poco contracorriente, me van a caer las denuncias de... Pero cuando envías un WhatsApp a las 7 de la tarde, si tú tienes al equipo metido en el proyecto, a las 7 no, pero a las 7:30 te responden. No, ya, no sé cómo explicarlo, es un poco heavy, Sí, ¿vale? sí, Pero claro, no, esto es, forma de parte la de ese cultura. liderazgo, de la sí, cultura la y del cultura. liderazgo. Eso no quiere decir que la gente tenga que estar enchufada 24/7, ¿eh? Hmm. Son cosas diferentes, pero forma parte de ese liderazgo también saber cuándo puedes llevar las cosas hasta ese extremo y cuándo no. Y cuándo, si un viernes no vienes a la oficina, no pasa nada. Claro, para mí es eso. Y si ves que la gente a las 5, 5 menos 10 o 6 menos 10 se va, empieza a sospechar que no están muy metidos, Es un poco involucrados en el contracorriente, proyecto. ¿eh? Es un poco contracorriente, lo sé, ¿eh? Pero sí que es verdad que yo sí que creo, que es, por eso me decías tú antes, Aitor, que decía, ¿estás de acuerdo? Y yo te he dicho no. Yo sí que creo que hay un poco de... em, sí, es decir, al compañero arquitecto, arquitecta, que le puede interesar lo que estamos hablando es porque tiene quiere ir por un cierto camino. Y si quieres seguir ese camino, sí que llega un punto que necesitas un plus, necesitas un algo más. Ya. No sé si me explico, ¿eh? S- Lo que más me Sí, cuesta a mí Necesitas bueno, es un poco encontrar más esa, de... esa gente, ¿eh? Como parte del equipo. Eso, eso es, yo, si hay una cosa que he aprendido a valorar es a la gente que sabe contratar, porque yo no tengo ni idea. Total. A mí me las cuelan por todos los lados. Me parece toda la peña en una entrevista me parece que lo peta en 3 días dentro de la empresa. Y al cabo de 4 me doy cuenta que aquello es un fiasco. No, no tengo ni idea. Si hay una cosa que he aprendido es la gente que sabe contratar. Y yo he leído, pero no sale de mí, no tengo esa capacidad. Total. Entonces, claro, es que ese es el arte de formar un equipo de altas capacidades, es precisamente ese. sí, sí, Yo creo no, que no es es el fácil. saber formar el equipo, obviamente, pero si volvemos a lo que estábamos hablando, em, ese tipo de cosas que no siempre vienen de serie, em, también las hay que se aprenden, y las hay que se aprenden de manera arreglada y las hay que se aprenden, por ejemplo, por el ejemplo, porque ves a alguien y aprendes a hacerlas de esa manera.
pero que cuando pretendes llegar a determinadas cotas profesionalmente, que tampoco hace falta que no estemos pensando en un superestudio, pero en el momento que el trabajo te lleva a tener 5 o 6 personas en una oficina, 7, que tampoco es tan difícil tener 7 personas en una oficina, necesitas otras habilidades, porque el conocimiento ya no se esparce por la oficina de manera etérea. Ya Hmm. el conocimiento tiene que empezar a estar estructurado y la Sí, transmisión de ese conocimiento y de esa cultura es lo que decía para mí va un Hensler, poco por ahí. Tiene que haber una manera, un sistema, unas reglas, digamos, unos canales para transmitir esa cultura y ese conocimiento y además de manera constante, porque no basta con decir una vez al año X, vamos a hacer una cena de Navidad y os cuento esto. No, se tiene que palpar en el ambiente y, y estar ahí. Y tú también tener otras habilidades, claro, es lo desarrollarlas. que decía Hensler, ¿eh? Hensler decía, la cultura es aquello que hace tu gente, tu staff, cuando Cuando el tú no management estás. no mira. Cuando el management no mira, es lo que hace la gente. Eso es la cultura. Y eso es un trabajo de picar piedra y picar piedra y picar piedra. Totalmente. Mm. Pues ese es el skill número uno que tiene que aprender un arquitecto si quiere montar algo. El de liderar, el de montar el equipo. Cultura, comunicación, liderar. Mucho antes que 100%. arquitectura. O sea, es más caro contratar un manager que tenga esos skills que contratar un super arquitecto que sea crack en diseñar. Y si Mm. tienes 20.000 euros para invertir en algo o 50.000 euros, le vas a sacar más chicha contratando a un arquitecto potente y tú aprendiendo de liderazgo y comunicación que tú haciendo arquitectura y gastándotelos en 50.000 en un director de equipos o alguien que sepa ya de comunicación. Que si te hace falta lo contratas, pero en un equipo ya mucho más grande. Te traes un sheriff de fuera. Pero si yo de saque tengo que elegir el camino de liderazgo y comunicación y cultura versus ser mejor arquitecto diseñando, de cabeza voy al liderazgo. Porque es la pieza uno que me permite ir a la 2 a vender, que me Claro, eso te iba a permite decir. contratar, que me permite tener más dinero para poder contratar a otro arquitecto e incluso a alguien que lidera, Y porque en todo porque lo es una demás me va a posición, costar dinero. y es una posición antifrágil. Claro, Correcto. es que si es tu proyecto, o sea, es tu estudio, tú montas la idea, o sea, lo que quieres, eso lo puedes hacer tú. O sea, eres tú el que va a manejar eso, va a definir Eso lo eso. puedes, yo creo que lo puedes hacer. Es que todo va a lo mismo, ¿eh? Esto, al final, dentro, una empresa, como cualquier organización humana, yo he llegado a la conclusión, se comporta como una estructura. En una estructura de un edificio, aquello que pueda aguantar más, aguanta más. Es decir, si tú tienes un pilar que es más grande que el de al lado, ese pilar aguanta más que el pilar de al lado. Eso es una ley de física. En las estructuras empresariales es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El que pueda aguantar más, aguanta más. Es un imán y todo va hacia él. Que pueda Es, aguantar es- más, ¿te refieres que tenga más habilidades? no, sí. Sí, sí, no que pueda aguantar más estrés, ¿eh? Que tenga más Ya, ya, habilidades. Por lo por eso. tanto, al final, cuando estás en una estructura, eh, si tú propones, la mayoría de las veces se ejecuta porque propones, porque nadie más propone. Es que una persona en un equipo que propone, que tiene ideas, que tiene iniciativa, es valiosísima. Mm, tal cual. Un poco, concluyendo esto, o sea, yo creo que esto que lo resume un poco lo que decíamos de lo que habéis dicho de para llegar al paso 2 que es ser arquitecto, necesitas tener el uno que es ese canal que para conseguir los proyectos, gestionarlos, montar tu equipo, seguir creciendo, ser rentable, desarrollar todas esas habilidades, conocimientos y construir el negocio, que otra cosa es que no es lo construyes un día y ya está, sino que va a ser poco a poco
mejorando, añadiendo piezas y eso es un proyecto, o sea, es algo que está vivo. No sé, ¿algo más que añadir o lo dejamos aquí? Vender, siempre, vender, todo el rato. ¿Vender es el primer paso? Vender, Vender es el primer paso, ¿eh? vender. Definitivamente. Si no Sí, vendes, sí, no para levantas la mí sí. persiana. Pero ojo, vender a precio, o sea, no vender por debajo de tus costes, tienes que saber a qué precio estás vendiendo, porque o, si no, te quedas atrapado también. Eh, sí, pero puede ser que sea parte de la estrategia. Esto creo que lo hablamos la última vez. Puedes vender low cost en tu coste o por debajo de tu coste como método o como estrategia de penetración de mercado para que luego vas a subir y vas a tener el margen en otra cosa. Yo Obviamente, esto no lo veo. al final del partido hay que ganar. Pero son estrategias de guerrilla. Eh, Absolutamente. ¿Quién Pero era? para mí ahí ya te estás posicionando, estás Sí, marcando tu posición y estás construyendo una marca que se está posicionando ya con un valor y subir precios cuando ya estás ahí en esa referencia es mucho más difícil que empezar más arriba. Pero subir precio no es solo una manera de ganar más dinero. correcto. También puedes subir tú, es decir, a ver cómo una vez estás dentro, puedes empezar a vender. Una vez has metido la patita, igual la metes gratis, que es lo que está diciendo Aitor. En el momento que has entrado, le dices, vale, pero espérate, el ejecutivo no, el ejecutivo te cobró. No, el paisaje, no, no, el paisaje te lo diseño aparte. El mobiliario, no, 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 esto te lo diseño aparte. Y ahí vas metiendo. Pum. Una vez estás dentro, es que las estrategias, como dice Aitor, es un poco guerrilla esto, ¿eh? Ya, Y son yo aún así, estrategias. esa no me convence. Ya. Al final del partido, obviamente hay que tener profit. Obviamente. Si no, no hay partido el año que viene. ¿Cómo llegas a ese profit? Puedes llegar poco a poco, en cada proyecto un poquito, o entro Amazon durante un montón de años a pérdidas porque vendía, bueno, reinvertía, etcétera, y Exacto. luego Claro, año 20 es donde gana. Ahora, ¿quién tiene pero O, o pero es Gemini, que no ¿has eres óptica? visto, Amazon. Pero has es que no visto eres Amazon, Gemini? no tienes detrás tampoco unos inversores y un tal. Entonces, por eso tienes que empezar vendiendo alto para poder seguir en el juego, si no. Claro, porque en tu modelo de negocio no hay un backup que tenga pasta. Pero si vas con un Claro. fondo o un fondo, alguien que tenga dinero y te dice, oye, mira, yo confío en lo que estás haciendo, confío en tu método, yo pago la fiesta durante 2, 3 años, refuerza la marca y crea una marca que sea potente y la manera de entrar en el mercado ahora es a coste. Yo pago el resto. Claro, tú sigues haciendo el mismo juego. Sigues diseñando, sigues comunicando, sigues posicionando la marca. Y en el año 2, 3 es cuando ya tienes posicionada, es cuando subes. Al final del partido hay que ganar dinero, 100%. La manera de poner el precio depende del estado de la empresa en ese momento y qué es lo que en ese momento quiere hacer. Y de los recursos, no solo de pasta, sino de qué relaciones tienes que te jueguen en tu equipo. Y tu estructura de costes y tu estructura de ingresos. Es Correcto. decir, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, tú puedes hacer esa estrategia. Vamos a decir que soy un arquitecto especializado en ascensores y yo sé que tengo 5 proyectos de ascensores al mes. Me monto una estructura, tengo mi estructura de ingresos, me monto una estructura de costes que me permite meterme en el mercado de hoteles bajo coste. Mi estructura de costes me permite hacer esos proyectos por debajo de... Esos proyectos no me dan beneficios, pero la estructura sí me da beneficios. Juego a eso durante un año y a la que tengo 3 clientes, esa línea de negocio me da beneficios. Es decir, son todo estrategias. El problema es cuando lo estás haciendo sin saber lo que estás haciendo. Tiene Eso sí es un estrategia. problema. Sí. Eso sí es un problema. Para mí ahí hay un problema de, o sea, yo no lo veo, eso de entrar por precio bajo, creo que es al revés. Si acaso el precio bajo llega cuando tienes mucho volumen, pero cuando estás arrancando con poco.
porque creo que perjudica a tu marca y a la percepción de valor de tu producto y a tu autoridad. Y entonces ahí, Pero no tienes si por, estás abriendo una línea de negocio, no tienes producto. Lo estás haciendo y lo estás intentando colocar. bueno, vale, pero lo que estás intentando vender es tu producto. O sea, Sí, ¿cómo pero no tienes digamos, ese producto? producto el mercado no te lo reconoce porque no lo has validado en el mercado, no lo has metido en el mercado. Bueno, pero Otra razón cosa de es más. otra cosa Para es que tú tengas una validarlo, estructura, otra cosa es que tú tengas una estructura en marcha y trabajes siempre por debajo. Claro, obviamente es que al final el profit tiene que estar ahí. A mí personalmente, creo que lo discutimos la otra vez, a mí personalmente me parece una estrategia válida siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Si no sabes a lo que estás jugando, entonces sí, te vas a quemar, vas a acabar mal. Pero si tú tienes un plan detrás, vamos, yo creo que en cualquier mercado es la primera estrategia que ahora mismo, por ejemplo, es lo que está haciendo Gemini. Es decir, Gemini está ofreciendo los mismos servicios que ofrece ChatGPT gratis. Gratis. Lo que tú pagas, lo que el ChatGPT te vale 20 euros, Gemini es completamente gratis. Lo que está claro es que de aquí 5 años te van a hacer pagar. pero para mí no es comparable un estudio de arquitectura con ese tipo de empresas, porque tú empiezas solo con nada y tienes que vender. O sea, no tienes detrás, pues tener unos ahorrillos para tirar unos meses, pero ya está. Esta es la realidad. No tienes un fondo de inversión ni tienes nada. Exacto. Estoy de acuerdo contigo, Enoa. Hay que ganar dinero, hay que proteger la marca y hay que vender caro. Partiendo de ahí, puede ser que parte de la estrategia sea entrar en una, no como de base, como de serie, e ir siempre bajo, sino puntualmente, en una estrategia puntual, en un proyecto estratégico, entrar en coste. Puntual, como parte de una estrategia. Siempre y respetando lo que has dicho. Ganar dinero, vender caro, proteger la marca. Para mí, puede tener, lo que dices puede tener sentido, o sea, añado otra variable que es que no todo se tiene que pagar en euros, digamos, o en moneda. Es decir, puedes decir, yo aquí entro a coste y a cambio hago una alianza que me proporciona X, que me da más Claro, visibilidad por tal, que me aportáis este otro servicio para otro tipo de proyecto. Y entonces te empiezas como a apalancar en otras cosas que no, que es una forma de pagarte, pero no es todo en dinero. Y entonces eso sí puede ser una manera de arrancar y cambiar otro tipo de cosas que te ayuden a crecer. sí, Yo creo que es el escenario en el que hablamos. Es decir, siempre hay un retorno, aunque no sea monetario. Ese retorno puede ser en futuribles, en contratos futuros, puede ser en visibilidad de marca. Siempre hay un retorno para hacer esa estrategia. El problema es si estás aplicando esa estrategia y no sabes a dónde vas. Es decir, si tu subsistencia es permanentemente bajo coste, está claro que te vas a meter el castañazo. Pero si tú tienes una estrategia detrás y está pensada y sabes a dónde vas, me arriesgo a decir que la estrategia más común es entrar por coste. Es decir, mm, Puede ser, pero posicionar una marca es muy difícil. para mí no tiene, la más común no tiene por qué ser la más adecuada o la mejor. No es la que aplicaría en un estudio de arquitectura. Estamos de acuerdo, que no es la mejor, está claro, pero O sea, para mí dice, o sea, puedes decir, ya, pero es que empiezas de la nada y ¿qué haces? Bueno, pues dedícate semanas a generar oportunidades y algunas saldrá por cuestión de volumen. El problema es cómo buscas esas oportunidades, que en cada caso puede ser diferente. Si empiezas de la nada, puede ser una buena manera generar alianzas con otros. Yo qué sé, un arquitecto con una inmobiliaria, con constructoras, con cosas ujú, así. Si vas a empresas, pues lo tienes más fácil, porque es canal directo. O sea, descuelga el teléfono, haz reuniones, uno, otro, y reúnete con 1000 a ver si cierras algún proyecto. Pues sí, alguno cerrarás. Es más jodido si vas a particulares. O sea, particulares puede llevarte más
más tiempo, más construir más audiencia o llegar por otros canales, salvo que vayas por la alianza. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, parte de la estrategia obviamente todavía no teníamos nombre y teníamos marca y vendíamos certificados energéticos e ITES por barato. Y entramos con comunidades, como son gestoras de comunidades de propietarios, ¿no? Entonces, esas empresas lo que necesitan es carniceros detrás que me resuelva el certificado, la IT ya, para mañana y oye, encima reúnete tú con los... Ven a la reunión Y de que, la comunidad y y explícales que tú. dé bien. Y que dé bien. La IT que dé Exacto, bien. exacto. Claro, era un trabajo de mierda, te pagaban poco, pero era el pie que metía en la comunidad y luego llegaba y había que hacer un proyecto y el proyecto pagaban una mierda. Pero bueno, ahí conoces a 3 constructoras y esas 3 constructoras dice, coño, el chaval este trabaja bien. Pues le voy a llamar, la próxima obra que tengo le voy a llamar al chaval. Y todo empezó por hacer certificados y EITES súper baratos. Eh, y en ese momento yo no estaba para decir, no, no, yo ahora mismo pues quiero cobrar 40.000 pavos por proyecto de fachada, ni de coña. Entraba con 300 euros de certificado y 1.000 euros de EITE, con suerte. O estoy de acuerdo con lo que decías, pero todo depende del momento en el que está la empresa y dónde estás en el mercado, la marca que tengas y tienes que vender lo más caro que puedes en ese momento. Yo en ese momento no tenía marca, no tenía nada, no tenía... Bueno, lo que tenía era una pequeña estructura que mi rango era, o sea, mi coste mensual era muy bajito, entonces me podía permitir en ese momento financiarme con ese tipo de ITs y certificados y proyectos de fachadas súper baratos. Lo miro ahora y digo, joder, ¿cómo cobré esa mierda y el marrón que me comí durante año y medio? Pero aquí hay otra cosa, que cuando estás empezando no sabes lo que tienes que cobrar. Que al igual tú en ese momento, y aparte tú estás en un momento que dices, ostras, no tengo nada, 300 euros ya me parece que está súper bien, Yo o sé, 1000 euros me parece que está súper bien. Pero luego tu termostato económico, digamos, va subiendo, se va posicionando en otro nivel y dices, tío, estoy A mí eso idiota. también me sorprende. A mí eso me sorprende también. ¿cuál? ¿El Porque, qué? es decir, que vayas al mercado y no sepas lo que tienes que cobrar. Ya, No entiendo no entiendo cómo llegas a ese, no sé cómo, no entiendo cómo llegas a ese punto. Si el benchmark es muy fácil, ¿no? Quiero decir, Bueno, sí. depende. A veces no es tan fácil, yo creo. Pero tú sabes tu estructura de costes familiar, sabes cuál es. Tú sabes lo que necesitas para sostener tu nivel de vida. Lo divides entre horas, aplicas un beneficio y no puedes trabajar puedes trabajar por debajo de eso, Bueno, pero vale, sabes en qué eso problema te estás sí, sabes metiendo. el coste mínimo, pero el que podrías, que a lo mejor el precio de mercado es El que otro te y te acepte el estás mercado, quedando corto, el que mm, te acepte el mercado. Lo tendrás que hacer de correcto. abajo arriba, digo yo, no de arriba abajo. Entonces, el que te acepte el mercado. Pero que el precio que tú debes ofrecer no es tan difícil de saber. Lo que es difícil de saber es cuánto beneficio vas a sacar de ese trabajo. Eso es lo difícil. Pero el coste al que tienes que ofrecer las cosas está claro, porque si trabajando en mercado no gano esto, pues o gano lo mismo o gano más, pero no voy a ganar menos. Entonces me cambio de trabajo, ¿no? sí, sí, pero yo no veo tan claro porque tú no sabes, sobre todo en proyectos de arquitectura o esto, o cuántas horas realmente vas a meter. Y nunca son las que tú crees. O sea, cuando empiezas de cero no sabes, con el tiempo pues ya te vas situando. Aún así te equivocarás, pero vas teniendo más una idea. Pero al principio es como, "Buah, esto yo lo hago en un día y tal. Un día no, al final ha sido 10. Te lo has comido. Pues eso lo aprenderás para el siguiente. Claro. Claro. Y cobrarás más. Pero, pero que quiero decir que tampoco es tan especial. Yo desmitificaría eso. Yo creo que no es tan especial de nuestra profesión. Yo creo que pasa en todas las profesiones. Yo creo que Sí, todo el pasa, mundo pasa en todas. abre la persiana y dice, ¿cuánto vale abrir la persiana? Pues no lo sé. Hasta que no pase un mes o dos y haya entrado en pérdidas, diré, ostras, que tengo que subir esto. Quiero decir, es un proceso de ajuste. El problema es no ser consciente que tienes que ajustarlo. Ese es el Eso, problema para mí. el problema es no medirlo y analizarlo porque entonces no serás consciente. Y esto pasa. Exacto, exacto. Y en el momento que decides tener una persiana que levantar cada día, necesitas unas skills que no son el Rotring A5, el Rotring 05. Necesitas otras skills.
Total. Mm. Y de oferta a oferta Bueno, sube un 10. Claro, Y vete testeando. Lo que has vendido en la anterior, súbele un 10. O súbele un 10 hasta que te diga, oye, tío, estás muy caro. hasta que el mercado hasta te que llegues diga, al hey, techo. chaval, ¿dónde vas? Sí, Lo que tú me das no vale lo que me estás pidiendo. Bueno, claro. entonces tienes que hacer un ajuste. A Lo nosotros nos bueno es, pasó eso, ¿eh? Nosotros nos dimos cuenta que íbamos desbordados y no estábamos ganando tanto. Estábamos ganando bien, pero no estábamos ganando tanto. Entonces dijimos, hay un desajuste. Hay un desajuste entre honorarios y el alcance del trabajo que ofrecemos. Entonces, o quitamos alcance, o dejamos de hacer cosas, hablando en plata, ¿eh? O dejamos de hacer cosas, o cobramos más. Y es que es todo un rato analizar, es un trade-off. Entonces, dejas de hacer cosas, te haces menos interesante para los clientes, subes precios, también te haces menos interesante para el cliente y vas ajustando hasta que encuentras el balance. Y sabes qué margen de beneficio le metes a un proyecto y qué margen de... Nosotros hacemos los honorarios por dos vías. Hacemos los honorarios por porcentaje y hacemos los honorarios, desglosamos los honorarios, imputamos costes de todo, imputamos costes de luz a cada proyecto y verificamos por dos vías. Eso que contabas, hay una frase que oí que dice, nadie tiene problema de mucho trabajo, tiene problema de ser demasiado barato. O sea, el problema no es mucho trabajo, es que eres barato. correcto. Sube el precio hasta que dejes de tener menos trabajo, pero con el Claro, menor trabajo que te entra, te estás haciendo más caro y tendrás al más final, beneficio o el mismo beneficio o trabajando menos mismo, pero horas. trabajando menos. Por eso decía antes que la única manera, tú decías, Xavi, eh, subir precios no es la única manera de ganar más dinero. A veces trabajar menos también es ganar más dinero. Exacto. Claro, Y la bueno, es combinación crecer, de las dos, sí, la combinación de las dos es donde ganas más dinero. Bueno, nosotros hicimos exactamente una combinación de las dos. Subimos precio hasta que perdimos un proyecto y dijimos, hey, aquí hay que Ahí ajustar. está, Y dejamos de hacer cosas. Y correcto. vamos encontrando un balance, vas encontrando un balance entre lo que bueno, vas encontrando cómo el mercado te acoge. Que es, Hmm. pero por eso esto va un poco en relación a lo que estábamos hablando antes. Claro, cuando estás midiendo, en nuestro caso, como medimos casi permanentemente, tienes permanentemente el pulso de eso. Sabes que estás trabajando de más o sabes que estás cobrando de más. Lo hagas como lo hagas diariamente, semanalmente, mensualmente, trimestralmente, pero si no lo haces, no sabes dónde vas. Por lo tanto, no puedes tomar decisiones. Hmm. Este es el resumen, la conclusión.